Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 13 de noviembre. La lección de hoy se titula El testimonio de Tomás. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor, alabado sea su santo nombre. Gracias por la vida que nos concede. Gracias por este nuevo día. Suplicamos, Señor, que usted reine en nuestras vidas. Que el día de hoy sea un día en victoria y poner en alto su nombre. Santo Espíritu, sea nuestro maestro al estudiar esta lección. Instrúyanos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El testimonio de Tomás. Decimos de Tomás el incrédulo. Pero ¿qué hay en el testimonio de Tomás para nosotros? Para nosotros que vivimos hoy, 13 de noviembre del año 2024. Recordemos que estas no son solo historias que sucedieron. Son relatos para decirnos que también nosotros corremos ese mismo peligro de lo que, cómo reaccionó Tomás. Así es de que empecemos a ver a este personaje llamado Tomás. A ver si yo soy como Tomás. Si ustedes igual también. ¿Qué podemos hacer? Y leamos desde el versículo 19. Lo vamos a llevar por partes. Cuando se hizo de noche, aquel primer día de la semana, y los discípulos estaban todos juntos en un mismo lugar con las puertas atrancadas por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que la paz sea con vosotros. Y acto seguido les enseñó sus manos y su costado. Y los discípulos se llenaron de júbilo al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: que la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, os envío yo a vosotros. E inmediatamente les infundió su aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si le remitís a alguien los pecados, les quedan remitidos, y si se los retenéis, les quedarán retenidos. ¿Qué nos enseña el apóstol Juan con la historia de Tomás? Es muy probable que los discípulos siguieron juntos en el aposento alto donde habían celebrado la Pascua con Jesús. Pero lo que los mantenía unidos era el miedo. Conocían la actitud envenenada de los judíos, que habían tramado la muerte de Jesús y temían que a ellos también les llegara el turno.
Así es que estaban juntos, pero atemorizados, escuchando los pasos en la escalera, las llamadas a la puerta. No fuera que fueran los emisarios del Sanedrín que llegaban a arrestarlos a ellos. Eso es lo que había en las mentes de los discípulos. Miedo. Miedo no de los romanos, miedo de los mismos judíos. Pero cuando estaban así, Jesús apareció de pronto en medio de ellos. Les dirigió el saludo más corriente en el oriente. ¿Cuál es el saludo más normal? Que la paz sea con vosotros. Shabbat Shalom. Quería decir más bien que os veáis libres de problemas. Más bien que Dios os colme de todo bien. Y entonces Jesús les transmitió a sus discípulos la comisión que la iglesia no debe olvidar. Esta fue la primera aparición de Jesús ante sus discípulos como grupo luego de su resurrección. ¿Qué iba a decir? ¿De qué iba a hablar el Señor Jesús? ¿Cuál sería el tema de conversación y los temas tratados? Lo que fuera, lo que Él eligiera para decir, sería de importancia crítica. Y en esto se centra Juan, en los temas y tópicos tratados cuando Jesús se apareció por primera vez ante los discípulos. Primeramente ya vemos que los discípulos se ocultaban por miedo. Luego, el Señor se presenta y el tema es que Él ha resucitado. Eso es lo primero que quiere poner en las mentes de sus discípulos. Así que el primer tema fue el Señor mismo resucitado, que su presencia era real. Él utilizó el saludo sencillo, cotidiano que siempre habían tenido y que todo judío practicaba. Era un saludo familiar a los discípulos. Vemos también, luego a continuación, les mostró sus heridas. Este debe de haber sido un momento dramático y conmovedor. Un momento que simplemente explotó en la mente de los discípulos al presentarles a cada uno de ellos las marcas de los clavos en sus manos y la de su costado. ¿Por qué hace eso el Señor Jesús? Porque cuando lo ven llegar, ¿qué creen los discípulos? Que es un fantasma. Además del miedo que tienen, que lleguen a arrestarlos, ahora se presenta el Señor Jesús y tienen miedo creyendo que es un fantasma. Pero Él les dice, pasa a vosotros. Yo mismo soy. Yo no soy un espanto. Yo soy, mira, tocadme.
toquen mi cuerpo. Eso causó en los discípulos gozo, felicidad, al ver que su Señor, que su Maestro, estaba vivo, que había resucitado. Ahora ellos comprendían cuando Él les dijo que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día resucitaría, que Él era el camino, la verdad y la vida. Así que ahora sí comprendían eso. Ese fue el primer tema, pero luego, a continuación, Él dice, nuevamente les vuelve a decir que la paz sea con vosotros. Pero ahora les dice, como el Padre me envió a mí, os envío yo a vosotros. ¿Cuál era la comisión que el Señor Jesús dejaba a los discípulos? El segundo tema fue la gran comisión. Veamos. ¿Por qué el Señor llamó y comisionó a estos hombres? Él los había instruido, los había educado en este mensaje. Para poder ser comisionados a algo, tenían que ser calificados. Y vemos que estos 12, eran 11 ahora, el Señor les daba esa responsabilidad que con ello llegó a la iglesia. La iglesia se origina con los que están en el aposento alto. Y vemos cómo el Señor envía a sus discípulos en una misma misión que Cristo. Porque dice el Señor Jesús mismo, Dios envió a Cristo con una misión específica. El Padre envió a su Hijo a una misión específica. Y ahora Cristo envía a sus discípulos con la misma misión. ¿Cuál es la misión? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es de que, ¿a qué nos manda? A que también nosotros anunciemos el evangelio de salvación para que las personas salgan de las tinieblas, salgan y conozcan a Cristo. Así es de que el discípulo es enviado para proclamar y dar testimonio de la salvación de Dios. Dar testimonio que Cristo es el camino. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo señala el camino. Cuando dice que Cristo es la verdad, el discípulo proclama la verdad. Cuando decimos que Cristo es la vida, el discípulo comparte la vida. ¿Qué más nos va enseñando el libro de Juan con respecto a los discípulos, a la obra que como discípulo o discípula tengo hoy en el 2024? Dios da la misma comisión como se la dio a los
discípulos a los apóstoles en aquella ocasión en el aposento alto, así nos la da hoy también a nosotros. ¿Qué más? Ya vemos que el Señor Jesucristo, para terminar su obra, a la cual lo envió su Padre, hoy cuenta con la iglesia. Cuenta contigo y conmigo para hacer y terminar la obra. La iglesia necesita de Jesús. Sin mí nada podéis hacer. El que ha de ser enviado necesita a alguien que le envíe. Necesita un mensaje que llevar. Necesita un poder y una autoridad que respalden ese mensaje. Necesita alguien a quien poder dirigirse cuando tenga dudas o dificultades. Sin Jesús, la iglesia no tiene mensaje. Sin Él no tiene poder. Sin Él no tiene a nadie a quien apelar cuando se encuentra en dificultades. Sin Él no tiene a nadie que le ilumine el entendimiento, ni que le fortalezca los brazos, ni que le anime el corazón. Esto quiere decir que la iglesia depende de Jesús. Así que, otra enseñanza que nos deja aquí la comisión de Cristo que encontramos en Juan capítulo 20 del 19 al 23 es que Jesús envía a la iglesia de una manera paralela a como Dios envió a Jesús. Así es de que Jesús nos da a nosotros el privilegio que Él recibió del Padre, pero también nos da una responsabilidad, porque debemos de hacerla como Él la hizo, entregándose para hacer esta obra. Él dio su vida. ¿Qué debemos hacer nosotros como discípulos de Jesús? Darlo todo para hacer esta obra que Él nos ha dejado. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? E inmediatamente después que les da esa comisión, dice, les infundió su aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo? Porque por nosotros mismos no podemos llevar este mensaje y proclamarlo con poder. Necesitamos que el Espíritu Santo dirija la obra que voy a hacer para tocar corazones, para que otros dejen la oscuridad y vengan a la luz. Pero en esa reunión, cuando se presenta el Señor Jesús,
no está Tomás. Como dice del verso 24 en adelante, pero Tomás, ¿qué significa Tomás? Mellizo, que era uno de los 12, no estaba con los demás cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás les contestó: como no vea yo las señales de los clavos en sus manos, y meta el dedo en ellas, y meta la mano en su costado, no lo creo. Eso es lo que salió de adentro del corazón de Tomás. A los 8 días estaban otra vez los discípulos en aquella habitación y Tomás entre ellos. Aunque tenían las puertas atrancadas, vino Jesús y se puso en medio y los saludó diciendo: que la paz sea con vosotros. Y a continuación le dijo a Tomás: acércate aquí. Ven, acerca aquí el dedo y mira mis manos. Acerca la mano y métela en mi costado y demuestra que no eres incrédulo, sino creyente. ¿Qué encontramos aquí? Primera pregunta que nos vamos a hacer hoy: ¿por qué Tomás no había estado con los demás discípulos? ¿Qué es lo que había ocasionado que Tomás se aislara? La culpa. Por eso nos dice aquí la lección en qué sentido daban testimonio. Vemos aquí más adelante cuando nos dice qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda. ¿Qué grave error cometió él? Tomás, él se reprochaba: ¿por qué dejé al Señor Jesús? ¿Por qué huí? Y eso lo tenía a él con esa culpa en su mente. Y él quería estar a solas. ¿Se acuerdan de Pedro? Él se aisló también. Ahora Tomás se había aislado porque dentro de su corazón estaba que había sido un cobarde al dejar a su maestro solo, cuando de antemano él había dicho y había aceptado de que él iba a morir por Jesús. Cuando lo dijo, cuando el Señor Jesús les dice que tienen que ir a Jerusalén, cuando le dicen: ¿a qué vamos? Te van a matar, nos van a apresar. En ese momento estaba Tomás dispuesto. Pero la hora de las horas, cuando la prueba llegó, ¿qué pasó con él y con todos los demás? Y eso es lo que no lo dejaba a él. Y por eso cuando llega, no dice cuándo él llegó de nuevo, pero a los 8 días llegó el Señor Jesús y ahí estaba Tomás. Pero cuando él llegó y los discípulos le dieron esa noticia de que habían visto al Señor resucitado y todo lo que había pasado,
él no lo creía. ¿Por qué? Porque para Tomás, como para los demás discípulos, todos ellos creían en un Mesías con un reino terrenal, no un reino espiritual. No esperaban que su líder muriera, porque una vez muerto su líder, todas sus ideas de esperanza morían también. ¿Cómo estaba Tomás entonces? Allí, incrédulo, porque su líder, al que él consideraba que iba a ser el jefe de todos ellos y que ellos iban a estar en puestos de importancia, lo habían matado, estaba muerto. Y que de pronto le dicen, ¿está vivo? ¿Ha estado con nosotros? Por eso la reacción de él fue, si yo no lo viera y meto mis manos en sus heridas y en su costado, no creeré. Así es de que Tomás quería estar solo con su dolor. Así Tomás prefería enfrentarse con el sufrimiento y el dolor a solas. Por eso cuando se les presentó Jesús a sus discípulos, Tomás no estaba entre ellos, y cuando le dijeron que habían visto al Señor, aquello le pareció demasiado bueno para ser verdad y se mostró incapaz de creerlo. Beligerante en su pesimismo, dijo que en la vida creería que Jesús había resucitado a menos que le viera con sus propios ojos, tocara las señales de los clavos en sus manos y metiera la mano en la herida de la lanza en su costado. Pasó una semana y Jesús volvió. Y esta vez Tomás estaba allí y Jesús conocía el corazón de Tomás. Le repitió sus propias palabras y le invitó a hacer la prueba que él mismo había sugerido. Y a Tomás se le salió el corazón de alegría y de amor, y solo pudo decir, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, Tomás, tú has tenido que ver con tus propios ojos para creer, pero llegará el día cuando habrá personas que creerán sin haber visto más que con los ojos de la fe. El carácter de Tomás se nos presenta con toda claridad. Cometió una equivocación al retirarse de la compañía de los que habían compartido con él lo mejor de sus vidas. Buscó la soledad y por no estar con sus camaradas, con sus amigos, con sus compañeros, se perdió la primera visita de Jesús. Nos perdemos un montón de cosas cuando nos separamos de la comunión cristiana y tratamos de arreglarlas solos. Nos pueden suceder cosas buenas en la comunión de la iglesia de Cristo que no nos sucederán si estamos solos. Cuando llega el dolor y la aflicción nos envuelve, a veces tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y rechazar el encuentro con otras personas. Ese es precisamente el momento en que, pese a nuestro dolor, debemos buscar la comunión de los hermanos en Cristo, porque es allí donde podemos encontrar a Cristo y recibir de Él fortaleza, ánimo. Pero además, Tomás tenía virtudes. ¿Cuáles? Se negaba en redondo a decir que creía lo que no creía, o que entendía lo que no entendía. Él no dijo nada de que sí, está bien, lo creo, porque otro nomás se lo dijo. Tenía virtudes. Jamás acallaba sus dudas pretendiendo no tenerlas.
No era de los que recitan un credo sin saber lo que están diciendo. Tomás tenía que estar seguro, y eso no se le puede reprochar. Otra virtud de Tomás era que cuando estaba seguro, no se quedaba a mitad de camino. ¿Qué pasó con Tomás cuando estuvo seguro que Jesús estaba vivo, resucitado? ¿Qué dijo él? Mi Señor y mi Dios. Esa no fue una confesión a medias, sino la más completa del Nuevo Testamento. No era uno de esos que hieren sus dudas para practicar una especie de acrobacia intelectual. Dudó hasta llegar a la seguridad, y una vez que llegó, se rindió totalmente a la certeza. Cuando una persona alcanza la convicción de que Jesucristo es el Señor, venciendo sus dudas, llega a una seguridad que no puede alcanzar la que acepta las cosas sin pensarlo. ¿Qué nos llama a esto? ¿Qué nos dice eso de nosotros, a nosotros de Tomás? ¿Tenemos dudas? Bien. Pero ¿en quién se nos van a disipar las dudas? Estando en Jesús, escudriñando su palabra, compartiendo con otros la bendición que el Señor nos da. Pero no nos quedemos a medias, no nos quedemos con la duda adentro del corazón y aparentar lo que no creemos. Hay que salir de eso. Busquemos ayuda. Compartamos el calor cristiano, porque de lo contrario, Satanás anda como león rugiente, buscando la manera y el momento para desanimarnos y sacarnos de la iglesia, para que nos muramos espiritualmente. Veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía. Hay mucho de qué estudiar, hermano, pero el tiempo se va. Y nos dice, cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal, y hería su vanidad al pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba resuelto a no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. ¿Dónde está esto? En el deseado de todas las gentes, página 747. Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para los que en estos últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogió al dudoso Tomás, quien alardeaba de que no creería en las pruebas que los discípulos referían y a las que ellos daban crédito de que Cristo se había ciertamente levantado de entre los muertos y se les había aparecido. Dijo Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cristo le brindó a Tomás la evidencia que había dicho que necesitaba, pero le reprochó: no seas incrédulo, sino creyente. Tomás reconoció que había sido convencido. Jesús le dijo:
porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 613. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado. De muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Deseado de todas las gentes, página 748. ¿A qué nos llama el Señor? A creer por las evidencias que hay en su palabra, las evidencias que hay en tu vida, las evidencias de otras gentes que te dicen cómo el Señor los ha redimido, quiénes eran, quiénes son. Así que, hermanos, creamos, pero primeramente, como dice, creamos para ver a Cristo, su amor, su misericordia. Y después, contémosles a otros las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Confiemos en Jesús. Como dice al final, si alguien te preguntara, ¿por qué crees en Jesús?, ¿qué responderías? Piensa y dilo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.